Bueno, esto ya va a empezar. Ahí está. Bien. Bueno, yo les voy a compartir una presentación y ya vamos a ir hablando un poquito de la dinámica de este encuentro en particular y del resto de los encuentros que tengamos. Bueno, ustedes me dicen ahí si ven una presentación en PowerPoint. ¿Alguien que me avise? Ahí Por está. el momento, ahí Ahí, con, a ver, Ahora sí se ve. ahí ahora está. sí. Volvió la cuestión. Bueno, en primer lugar, lo que les decía recién, un poquito de presentarnos quiénes somos. Yo soy Lorena Ricotto, soy la responsable de la materia. Esta materia es una materia masiva, la que le decimos nosotros, que está en primer año, ¿sí? Segundo cuatrimestre de primer año, con lo cual somos muchos, ¿sí? Ustedes ya sabrán, somos un montón en el aula. Somos 5 tutores, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene asignado un tutor. Los tutores voy a ser yo en una comisión, Eugenia Keoe, Pamela Natali, Vanina Nesuta y Nicolás Peano, ¿sí? Así que es importante que ustedes identifiquen quién es su tutor para que por ahí puedan tener, nosotros los tutores, digamos, somos como los docentes más cercanos que ustedes tienen, entonces está bueno que lo identifiquen para poder comunicarse con alguno de nosotros en función de la comisión a la que pertenecen, ¿sí? Traten de, si se van a comunicar por mail, de hacerlo con su tutor y no por ahí con todos los docentes de la cátedra, porque por ahí se nos complica, recibimos distintas personas el mismo mail, entonces es como más complicado. Entonces traten de identificar en qué comisión están, quién es su docente tutor, y con ese docente comunicarse para las distintas dudas o cuestiones que le van surgiendo, ¿sí? Uy, a ver, esperen, que hice algo raro acá. Ahí está, bueno. Les cuento un poco cómo los vamos a organizar en el cursado de esta materia. Vamos a utilizar dos canales de comunicación fundamentalmente. Vamos a utilizar el Evelia, ¿sí? Que ustedes tienen, donde está el aula, donde cada uno está afectado a una comisión. ¿Qué vamos a hacer con el Evelia? Bueno, con el Evelia vamos a trabajar con los foros, que ustedes ya los conocen. Ahí nos presentamos, bueno, algunos tuvieron algunos problemas con el Teams y lo pudieron expresar en ese espacio. Y también vamos a usar el Evelia para las consultas, ¿sí? Ustedes, como verán, hay un foro de consultas del módulo, ¿sí? Que son más consultas conceptuales, digamos, no consultas de organización, sino de temas de la materia que ustedes no comprendan. La idea es que las vayan plasmando en el foro. ¿Para qué les pedimos eso? Nosotros todas las semanas, los profes que den consultas van a entrar a los foros, van a tratar de barrer con todas esas consultas y las vamos a tratar en la consulta sincrónica. Que para quien no pueda participar en la consulta sincrónica, sepan que están grabadas, entonces pueden ir a buscar el video y ver la respuesta a sus consultas. ¿Por qué hacemos esto? Porque nosotros creemos que es mucho mejor poder explicárselo en una clase, charlando, comentando las cosas, haciéndole nosotros los gráficos, mostrándole, que tratando de escribir, que muchas veces es bastante más complicado y no se logran comprender bien las respuestas, ¿sí? Pero bueno, no se queden con las dudas y todas las consultas que tengan, plásmenla en los foros que corresponden. También vamos a usar noticias y pizarrón, ahí nosotros les vamos a estar informando todas las cosas importantes que nosotros queremos que ustedes sepan. Fechas claves, les avisamos cuando les publicamos material, el cronograma, les vamos a ir diciendo qué esperamos de ustedes en las distintas semanas, ¿sí? Cuando nosotros esperamos que ustedes estén viendo, que yo no sé, la unidad 2, les vamos a decir, bueno, traten de ir viendo los materiales de la unidad 2, avancen de tal forma, recuerden que pensen las actividades, digamos, todas las comunicaciones que nosotros querramos tener con ustedes, las vamos a hacer vía noticias y pizarrón, ¿sí? No vamos a usar otro medio. Y también en el Evelia vamos a colgar los materiales. ¿Ah? Los materiales fundamentalmente son dos, ¿sí? Después vemos si por ahí les colgamos alguna otra cosita más, pero en términos generales van a encontrar dos materiales. La bibliografía, ¿sí? Que es el libro escaneado, ¿sí? O en PDF, y el módulo. El módulo, como ustedes ya deben haber visto, cada capítulo tiene dos partes. Una parte de guía de lectura, ¿sí? Como ustedes ven, o cuando lean el módulo, se van a dar cuenta que no reemplaza el libro, sino que es como un complemento o una guía de lectura. Tratamos de hacer más ameno la lectura del libro, ir guiándolos, pero no es un reemplazo del libro.
Y la segunda parte de cada unidad dentro del módulo es la guía de prácticos, ¿sí? Ahí te van a tener preguntas para responder, múltiple elección, verdadero o falso, práctico para resolver, un práctico modelo que le explica cómo se resuelve, ¿sí? Todo eso es los materiales con los que ustedes cuentan. Y en algunas ocasiones les podremos estar colgando algún video que hayamos hecho para otros años que creamos que les puedan servir, se los colgaremos ahí. Fundamentalmente eso es lo que vamos a usar de Levelia. Y después vamos a usar estas herramientas que nos brinda Microsoft, que son dos. El Teams, que es este que estamos usando ahora. Acá vamos a estar realizando todos los encuentros, ¿sí? Todos los encuentros que propongamos de la cátedra, ya sea este, que no sé si más adelante les cuento, si no se los vuelvo a contar, más las consultas, todos los encuentros que hagamos los vamos a hacer por Teams. Y el Forms, que es para las instancias de evaluación. La actividad evaluable la vamos a hacer por Forms. Para quienes todavía nunca han usado Forms, lo que vamos a hacer, bueno, en primer lugar, Forms es parte de la misma herramienta de Microsoft, por lo cual entran con la misma clave y la misma cuenta de mail y la misma contraseña con la que entran al Teams, entran al Forms, es lo mismo. Lo que vamos a hacer es colgarles algún simulacro de actividad que no va a tener ningún valor evaluativo, sino que lo único que queremos con eso es que ustedes prueben la herramienta, que prueben que pueden entrar, que sepan cómo se responde, etcétera, ¿sí? Seguramente el cuatrimestre pasado lo han usado, es muy similar a los documentos de Google, digamos, son formularios online, ¿sí? No tienen nada raro, pero para que se queden tranquilos que pueden entrar, que tienen la clave, todo, les podemos mandar una especie de simulacro para que ustedes lo vean, ¿sí? Luego, los encuentros, y acá están los encuentros. ¿Cómo nos vamos a encontrar? Como les decía recién, por Teams. ¿Qué tipo de encuentros les proponemos en la semana? Dos tipos de encuentros. Uno es este que estamos teniendo ahora, que va a ser todos los martes a las 15 horas, que es optativo, ¿sí? Para que no se preocupen quienes no puedan participar porque trabajan, porque tienen alguna otra obligación, porque el horario no los complica. Es un encuentro optativo. Por ahí la idea de este encuentro es ofrecerle un pantallazo general de los tópicos más importantes del módulo, ¿sí? O de las distintas unidades. No les... disculpen un segundo, chicos, no se vayan. ¿Cómo, Julia? ¿Qué pasa, Julia? Bueno, sigo. Tengo una niña que ustedes ya la van a conocer, seguro, perdón. Les decía, es un encuentro donde vamos a tratar los temas más importantes, pero no vamos a tratar todos los temas de la unidad porque no podemos, ¿sí? Porque no nos alcanza el tiempo. Entonces, es importante que ustedes sepan que esto no reemplaza la bibliografía, ¿sí? Esto es una ayuda para la lectura, para el estudio, pero la bibliografía ustedes deben leerla y estudiar de ahí. Es la única forma que ustedes puedan llevar adelante el cursado de la materia bien, ¿sí? Y además, las consultas sincrónicas, que son 2 horarios semanales en las que los profes, todo el resto del equipo, menos yo, van a abrir las consultas y van a esperar 15 minutos en línea, ¿sí? Obviamente no podemos estar esperando 2 horas, si ustedes tienen que saber que las consultas si empieza a las 3, tendrán tiempo hasta las 3, 3 y cuarto para entrar, y si ya no hay nadie, se cierra la consulta, ¿sí? La consulta, sí, ¿alguien me habló o no? Sí, María Inés. sí, hola. ¿Cómo le va, profe? Buen día. Bien. Yo le quería comentar que también le comenté ayer que el jueves a las 14 horas tenemos matemática 2 también. Sí, lo vamos a tener que ver a eso. Cualquier cosa, este PowerPoint yo lo había dicho antes de que ustedes me dijeran eso. Ya lo voy a tratar con los chicos a ver si podemos acomodar el horario, ¿sí? Y en ese caso se los vamos a informar. Muchas gracias, profe. ¿Está? Bueno, la idea entonces de esas consultas es que ustedes entren con sus dudas, por ahí no tienen dudas, pero está bueno que si tienen un rato entren y escuchan a ver si otro pregunta algo. Las consultas también van a quedar grabadas y ahí vamos a levantar las consultas que ustedes hagan por mail o a través del foro, ¿sí? Todas las preguntas que anden dando vuelta por ahí, el profe las va a tratar de resolver y además se resolverán las preguntas que ustedes realizan, ¿sí? Tan buenos estos espacios, está bueno que los aprovechen, porque son los momentos donde ustedes tienen para sacarse las dudas, ¿sí? Porque bueno, como van a ver la clase esta que yo les doy,
van a ser unas clases cortas, tampoco podemos estar tanto tiempo en modo virtual y bueno, con los temas más importantes, y por ahí es como que en el momento que uno lo escucha no le surgen las dudas, y las dudas surgen cuando se ponen a leer o a trabajar con el material. Entonces está bueno que puedan participar en las consultas, ¿sí? Y lo otro que les quería comentar son las evaluaciones, cómo vamos a evaluar esta materia. Esta materia la vamos a evaluar con dos tipos de evaluaciones. Una que son las actividades evaluables. Las actividades evaluables son obligatorias, ¿sí? Son obligatorias y deben estar aprobadas para quedar regular, ¿sí? Y esto voy a ser muy enfática en decirlo porque me ha pasado, yo hace bastantes años que doy la modalidad de distancia, y me ha pasado muchas veces que hay alumnos que por ahí creen que no son importantes las actividades evaluables, no las presentan y los dejamos libres. O sea, no tienen posibilidad de rendir el parcial si no tienen las actividades evaluables aprobadas, ¿sí? Porque es una instancia de evaluación obligatoria, igual que el parcial. Igual que el parcial en términos de obligatoriedad de hacerla y de tenerlas aprobadas. ¿Qué es distinto? Bueno, son actividades que se realizan a libro abierto, que las van a tener bastantes días antes, o sea que las pueden ir trabajando, las pueden ir procesando, pueden ir viéndolas con tiempo, sacarse dudas de cómo se realizan las cosas, ¿sí? El objetivo de esas actividades es que ustedes lean y traten de ponerse a resolver, ¿sí? Por eso nosotros creemos que son importantes que las hagan. Las vamos a hacer a través del Forms, ¿sí? ¿Qué característica tiene el Forms? Ustedes pueden entrar y, bueno, las van a tener que resolver y mandarlas. De todas maneras, las van a tener como 15 o 20 días antes del vencimiento, así que las pueden ir viendo, las transcriben, las van resolviendo, y en el momento que ustedes decidan ya mandarlas, las responden y las mandan, ¿sí? De nuevo, les vamos a mandar para que ustedes prueben cómo funciona el Forms, ¿está? Y otra cosa que es importante, como las van a tener como más o menos 15, 20 días antes del cierre de las mismas, somos inflexibles con la fecha. La fecha es la fecha que les damos, ¿sí? Hay cuestiones particulares, obviamente, enfermedades, digamos, que se analizan, con un certificado se tienen en cuenta, porque, bueno, se entiende que alguien puede estar enfermo en el momento y no lo puede hacer. Pero no queremos permitir cuestiones de que no me alcanzó el tiempo, no llegué, no pude, porque las tienen mucho tiempo antes, ¿sí? Y es la forma que tenemos de organizarnos, porque ustedes entenderán que con 300 alumnos no podemos estar considerando 300 situaciones particulares. Entonces somos bastante inflexibles con las fechas, así que les pedimos que ustedes nos ayuden en llegar al tiempo y presentarlas, ¿sí? Y dos parciales. ¿Cómo vamos a resolver esos parciales? Bueno, los vamos a hacer, los parciales, bueno, la característica que tienen es que se resuelven en el momento un parcial. Si fueran a distancia, por Forms, son 2 horas que uno le da el parcial y a las 2 horas hay que entregarla. Vamos a tratar de hacerlos presenciales. La idea es volver a la evaluación de manera presencial, ello en función de la situación que establezca la universidad en ese momento. Si nos da aulas, tengo que analizar, todavía no me confirmaron, pero ustedes sepan que puede llegar a ser presenciales los parciales, ¿tá? Un poquito más cerca de la fecha, vamos a tratar de lo antes que podamos confirmarles. De nuevo, falta que me confirmen la disponibilidad de aulas para que se pueda realizar la instancia de evaluación. Pero nosotros creemos realmente que la evaluación debe ser presencial en esa instancia de parciales, ¿sí? De nuevo, todas las instancias tendrán su recuperatorio, con lo cual si ustedes hacen una actividad evaluable y la hicieron mal, tendrán tiempo podrán hacer el recuperatorio. Si no llegaron a entregarla en su momento, podrán hacer el recuperatorio, pero solo les va a quedar una instancia, después si lo hicieron mal ya está. Y de nuevo, repito lo mismo, todas son obligatorias y deben estar aprobadas para regularizar la materia, ¿sí? Si ustedes no realizan la primera actividad evaluable y no realizan el recuperatorio, lamentablemente no pueden continuar con el cursado porque para nosotros ya quedan con condición de libre, ¿sí? Quiero ser enfática con esto más que todo para evitar malos entendidos, porque muchas veces a lo mejor no se dan cuenta, no están acostumbrados y bueno, y quedan libres y es feo para todos, digamos, para ustedes, para nosotros, que esas cosas pasen. Entonces, tratemos de respetar esas cuestiones, ¿sí? Fechas importantes. Primera actividad evaluable es el 17 de septiembre, así que ya dentro de muy poquito se las vamos a estar colgando, que se realiza por Forms. El recuperatorio de la actividad va a ser el 24, también por Forms. Y el parcial, bueno, tienen el primer parcial el 1 de octubre,
luego tienen la segunda actividad evaluable, que es el 22 de octubre, con su recuperatorio el 29, y acá les voy a destacar esto, y se los vamos a decir bastantes veces por las dudas. Cuando hicimos el programa, el segundo parcial estaba puesto para el 10 de noviembre. Después de la facultad me cambiaron esa fecha porque no coincidía con otro examen y lo tuve que pasar al 12 de noviembre. Así que el parcial es el 12 de noviembre, no el 10 como está en el programa. De todas maneras, ya lo vamos a estar informando para que a todos les quede claro más cerca de la fecha. Y luego el recuperatorio es el 19 de noviembre y se recuperan los dos parciales juntos. ¿Sí? En el mismo momento vienen y recuperan. Si rindieron mal los dos parciales, recuperan los dos. Si rindieron mal el 1, recuperan el 1. Si rindieron mal el 2, recuperan el 2. ¿Sí? Bien, eso es lo que yo quería contarles de la organización de la materia. No sé si ustedes me quieren preguntar algo de esto o pasamos directamente a analizar un poco la primera parte del módulo. ¿Puedo hacer una consulta? Mi Sí, nombre por es supuesto. Juan Guimaraes. Mi consulta es la siguiente. En el caso, ¿no? Como dijo usted, que debemos ir presencial, ¿no? Me Sí, parece bárbaro, ¿no? Pero cuando yo me inscribí, cuando yo me comuniqué telefónicamente, lo que me dijeron fue que para lo único que tendríamos que ir presencial era para los exámenes finales y luego que pasara todo este tema de la pandemia y del coronavirus, pero que mientras tanto iban a ser vía web, ¿no? Digamos, no eran sí. presenciales, que Mira, presencial eran sí. solo los finales. Hasta ¿Por qué las... yo le digo esto? Porque Sí, yo vivo en Buenos Aires. Si yo claro. yo tengo que ir 4 veces en un mes por cada materia, o sea, Sí, yo te entiendo. Mira, en realidad la carrera, las carreras de grado que están armadas con la modalidad de distancia, siempre tuvieron las instancias evaluativas parciales, recuperatorios y finales, y además tenían dos encuentros presenciales que eran obligatorios, ¿sí? Hasta, obviamente, el inicio de la pandemia. Hasta ahora, por eso te digo que esto depende mucho de la situación sanitaria y cómo se plantea la universidad de acá a futuro. Hasta ahora, la Universidad de Río Cuarto ha venido trabajando con muy baja presencialidad. Pero como ya está funcionando la mayoría de las actividades, desde actividades recreativas hasta lo que quieran, las universidades están planteando la posibilidad de una vuelta, ¿sí? Y en ese caso, lo que uno plantea es la posibilidad de evaluar de manera presencial. Yo no he tenido reglamentación que cambie esto. De todas maneras, como te digo, tengo que volver a hablarlo con las autoridades. Hay un cambio de autoridades en la facultad, que también tengo que hablar con las nuevas autoridades a ver qué nos dicen y ver si es posible. Voy a tratar de que sean presenciales por esto que te digo, porque nosotros consideramos que es la mejor manera que tenemos de poder evaluarlo y bueno, consideremos que esto es una carrera universitaria, que estamos intentando que vuelva un poco más a la normalidad. Pero bueno, no es ¿no? un no cerrado, no es un sí cerrado, por eso que te digo. Yo les estoy abriendo la posibilidad de que sean presenciales. No, seguro. A lo que me refiero es en el tema económico más que nada, ¿no? Que Sí, tener sí, que sí, sí, viajar sí, cuatro sí, sí, veces sí, de sí. Buenos Aires a Río Cuarto es una moneda importante, por decirlo de Sí, una no, sí, manera. sí, sí. No sé todo el resto de las materias cómo lo piensan organizar. Yo te digo cómo fue hasta hace nada, hasta que empezó la pandemia, siempre eran dos encuentros presenciales obligatorios, que está bien, eran el mismo día en ese caso, esto. Lo que se puede tal vez hacer, si se tomara presencial, es, bueno, tomarles el mismo día, está bien que es molesto, digamos, en términos de, no molesto, es por ahí cansador, pero a lo mejor vos tenés dos parciales, si tenés dos parciales en la misma semana, y bueno, no, por ahí no te hacemos venir el lunes y el miércoles y te tomamos todo el mismo día, ¿sí? Nosotros hacemos el Perfecto, esfuerzo de tener de generar otro examen y tomárselos el día que ustedes viajen, ¿sí? Eso sí lo podemos estar pensando porque entiendo que no te va a venir una semana si tenés dos parciales en la misma semana o tenés que alojarte en un hotel, eso es una complicación. De todas maneras es algo que lo podemos ir trabajando, ¿sí? bueno, muchas ¿Sí? gracias. No, de nada. ¿Alguien Profe, más? Sí, dígame.
Sí, Alexis le habla. Sí, Alexis. Una consulta que no sé si lo dijo, o entré un poco más tarde a la clase. ¿Es Dígame. promocionable la materia? No, no se promociona esta materia. Esta materia rinde exámenes finales, ahí sí, presenciales, salvo que tuviéramos un encierro muy fuerte, orales. Listo, gracias, profe. De nada. ¿Algo más, chicos? Eh, Si no, sí, sí, profe, yo tengo una consulta. dígame. Buen día. Buen día. No sé si lo dijo recién, perdón, porque estaba No, está aprendiendo bien. No administración. hay problema. Sí, me diga. Em, Sí, en el caso de que yo, por ejemplo, viendo las fechas, tengo una variación de 4 días entre el parcial de Sistema de Información Contable y el de Microeconomía. O sea, sí, son muchos días para pedirme el trabajo, yo soy de Mendoza, sí. y también no me conviene ir. Mira, le estaba justo hablando con un compañero tuyo que recién hace un ratito, con un compañero tuyo de Buenos Aires. Lo que yo le comentaba es que, bueno, esta cosa de los parciales presenciales, estamos tratando de lograrlo, todavía no sé si lo vamos a lograr, digamos. De todas maneras, en estos casos, que por ejemplo vos que sos de Mendoza o tu compañero que es de Buenos Aires, si tienen que venir a rendir dos parciales, lo que nosotros podemos proponerles es que rindan el mismo día. ¿Qué Ah, sí, tiene sería buenísimo. de molesto eso? Bueno, tenés que rendir dos parciales el mismo día, que por ahí, nosotros, ¿por qué los ponemos en día separado? Porque por la reglamentación de de la universidad nos dicen que tienen que tener 72 horas. De todas maneras, si vos decís yo voy y lo rindo el mismo día, nosotros no tenemos problema, digamos. Nosotros armamos un examen y el día que rendís SIC, o sea, rendís SIC a las 2 de la tarde, más temprano o más tarde, puedes rendir economía para que no se hagan dos viajes, eso se entiende, está claro. Ah, bien, perfecto, Y eso entonces. nosotros lo podemos ajustar, obviamente nos van avisando, lo vamos coordinando. De todas maneras, no, todavía no sé para la cantidad de alumnos que somos si vamos a tener disponibilidad de aulas, es como que está todo medio verde, pero bueno, piensen que probablemente a lo mejor, si no es el primero, el segundo parcial o el recuperatorio, vamos a tratar de tomarlo de manera presencial con estas posibilidades para entender a la gente que viaja, obviamente. Bien, muchas gracias, profe. De nada. Bueno, chicos, no sé, Nico, si vos estás ahí, si estás leyendo, si alguien pregunta algo en el chat, porque yo no puedo leer. Yo veo la pantalla del PowerPoint Lore, nada más. Sí, sí, acá estoy con una señal un poco inestable, pero sí, si me corta, sabes vos. Algunos bien. chicos van preguntando en el chat. En principio, la primera pregunta que hay es sobre Forms, cómo Sí, funciona, si es una aplicación o si es una plataforma de Google, si querés ujú, comentarles un poco. sí. No, el Forms funciona bajo Microsoft. Nosotros les vamos a mandar, por eso les decía ahora, ya me lo anoté para mandarles un simulacro de formulario, un simulacro parcial, le llamamos nosotros, que lo tenemos siempre para cualquier examen. Como les decía, no tiene ningún valor académico, digamos, no lo vamos a evaluar, simplemente la idea es que ustedes puedan entrar y ver cómo es. Nosotros les mandamos un link, ustedes van a tener que entrar a ese link, les va a pedir un usuario y una clave. ¿Cuál es el usuario y la clave? El mismo que tienen para Teams, que es su número de documento, el A más su número de documento, @eco.unrc.edu.ar con una clave, ¿sí? Que es la misma clave que usan para el Teams. Y ahí cuando ustedes entren van a encontrar como si fuera un formulario de Google, donde tienen para responder preguntas, les vamos a pedir que algunas que son numéricas, otros de múltiple elección, otros de escritura, ¿sí? Eso van a ser distintas modalidades, y van a tener la opción enviar. Es muy similar, no sé si alguna vez han visto el Google Docs, es muy similar, el Google Forms, perdón. Y bueno, es eso, quédense tranquilos porque ya les vamos a poner, yo ya me lo anoté, en el transcurso de la semana, si no es hoy, mañana, les vamos a dejar en noticias un link para que ustedes puedan entrar y familiarizarse con la herramienta. Y cualquier duda, cualquier problema, nos escriben y tratamos de ayudarlos. Lore, Sí, señor. perfecto. Algunos de los chicos también hacen, por ejemplo, con respecto a las fechas de los parciales y Mm, los recuperatorios y demás. Yo me animo y me meto y me atrevo un sí, poquito, sí, señor. que intenten revisar todo el material Te fuiste, Nico. Hola. subido. Ahí está de la materia, están las fechas de los parciales. El único parcial que está en la fecha incorrecta por el momento es el segundo, que en vez del 10 de noviembre va a ser el 12, pero el resto de las fechas y los encuentros y todo está bien Sí. definido
cronograma y en todos los materiales que están subidos ya en la plataforma. Sí, me diste ahí un pie de algo que me había olvidado. Gracias, Nico. Es recontra Sí. importante el programa, chicos. Usted el programa por ahí uno no está acostumbrado cuando estudia, se lo digo yo que también fui estudiante y no le daba mucha importancia a los programas, pero son recontra importantes los programas. ¿Por qué? Ahí uno sabe qué unidades tiene que ver de cada tema y al final del programa ustedes se van a encontrar con las fechas de inicio de módulo, de finalización de módulo, de evaluación de actividad evaluable, de recuperatorios, de encuentros presenciales, de encuentros optativos, ¿sí? Presenciales les digo los obligatorios, no se preocupen, no tienen que venir. Hay 2 viernes que hay encuentros obligatorios. Al final del programa tienen todo, entonces mírenlo porque ahí realmente está toda la información que ustedes necesitan. Como les dijo Nico, hay un parcial que está mal, porque me lo cambiaron después, que ya lo vamos a arreglar en el programa, que es el segundo parcial, que no es el 10, sino es el 12 de noviembre. El resto está todo bien ahí. Perfecto. Y ya que justo mencionaste sobre los encuentros presenciales, Lore, Sí. Acá Martina pregunta si los encuentros presenciales van a ser virtuales. Sí. Los encuentros van a ser virtuales. No, sí son virtuales. Los encuentros obligatorios que están establecidos por el cronograma de la modalidad distancia, de la dirección de distancia, que son 2, que son los días viernes, son virtuales, ¿sí? Que por ahí, como nosotros vamos a tener encuentros semanales, empiezan a perder un poco el sentido, pero bueno, como son los establecidos por la modalidad, los vamos a hacer y bueno, el que quiera participar, participa y el que no, no pasa nada. Perfecto. Y antes de que arranques Sí. con Pablo, Lore, te agrego, la próxima fecha de clase de consultas es el jueves. Sí. Y el horario iba a ser a las 14, pero lo hemos modificado, lo vamos a hacer a las 16 horas. Perfecto. Y la clase de consulta la va a dar Bani. Así buenísimo. que, bueno, ya eso seguramente lo vamos a estar escribiendo en Buenísimo. noticias, ¿verdad? Sí. Ahora en noticias lo vamos a poner para que todos lo sepan. Está buenísimo. Yo lo voy a cambiar también en el... no lo puedo cambiar, ya está el video hecho. Está bien, pero está bueno el dato. Gracias, Nico. Para eso que estaban pidiendo por la clase. Bueno, chicos, si no hay más dudas, empezamos a hablar un poquito de economía, ¿sí? ¿Con qué vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar hablando de qué es la economía, ¿sí? La economía es una disciplina que ustedes seguramente escuchan nombrar mucho en esta época, cuando cada vez que hay crisis económicas, uno mira cualquier programa, cualquier noticiero, cualquier diario, cualquier red social y aparecen discusiones sobre economía. Entonces, ¿qué es la economía? La economía es una ciencia social, ¿sí? Una ciencia social porque estudia el comportamiento de las personas, ¿sí? Pero el comportamiento de las personas en tanto cuestiones económicas. Lo que estudia la economía es cómo los agentes económicos, ¿sí?, toman sus decisiones a fin de asignar sus recursos escasos en necesidades ilimitadas. ¿Qué es eso? Y bueno, eso es el problema económico básico, ¿sí? El problema económico básico es la escasez, ¿sí? Los recursos son ilimitados, no alcanzan para todo lo que queremos hacer todos los habitantes durante todo el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que tomar decisiones, ¿sí? La economía es una ciencia de la decisión, porque uno tiene que decir, bueno, tú que estás decidiendo permanentemente cómo asigno esos recursos que son escasos para satisfacer necesidades que son ilimitadas, ¿sí? Las necesidades siempre van a ser ilimitadas porque normalmente cualquier persona, una vez que satisface una necesidad, va por otra, ¿sí? Uno ya tiene resuelto su problema de alimentos básicos y de vestimenta, entonces ya empezás a subir tu escala de necesidades. Entonces siempre uno va a sentir que esos recursos son escasos, ¿sí? El tiempo es un recurso escaso. En economía también se estudia cómo asignar el tiempo de manera eficiente, ¿sí? No es solamente el dinero un recurso escaso, sino también el tiempo es un recurso escaso. Si uno tiene una empresa, uno tiene recursos escasos. Entonces uno tiene que decir, bueno, ¿cómo hago con estos recursos con los que cuento para tratar de resolver de la mejor manera posible la producción que necesito para poder salir a vender? Nosotros como consumidores tenemos recursos escasos. Siempre tenemos que estar eligiendo qué hacer con esos recursos escasos para poder satisfacer esas necesidades que son ilimitadas. Por eso hablamos de que la economía es una ciencia de la elección, ¿sí? La clave en esto es decir, elegir, optar,
Siempre vamos a estar optando por una cosa u otra. ¿Sí? Y bueno, en economía ya lo vamos a ver mucho en esta materia y también en la próxima que ustedes van a estar trabajando. Siempre tengo que decidir con una restricción. ¿Sí? No, nunca puedo estar decidiendo sin ningún tipo de restricción. ¿Sí? La restricción, ¿quién me la da? Y bueno, la restricción me la da los recursos escasos. ¿Sí? ¿Cómo investigamos en economía? ¿Sí? Ahí tenemos dos grandes conceptos, las teorías y los modelos. ¿Qué es una teoría? Bueno, la teoría es una explicación del mecanismo que subyace a los fenómenos que observamos. Qué difícil uno diría. Bueno, uno lo que dice, bueno, ¿qué tratamos de hacer con las teorías? Bueno, las teorías se arman cuando uno se pone a estudiar economía, marcos teóricos que pretenden explicar por qué ocurren ciertos acontecimientos y justificar la relación entre ellos. ¿Sí? Entonces uno puede decir, bueno, vamos a estudiar la teoría del consumidor, por ejemplo, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces uno con esa teoría trata de explicar cómo es que los consumidores toman decisiones a la hora de consumir. Y eso está bueno porque si uno tiene que saber cómo vender bienes o servicios, bueno, está bueno conocer cómo funcionan las decisiones de los consumidores a la hora de tomar una decisión de consumo. Existen teorías que se llaman, por ejemplo, la teoría del consumidor, que trata de explicar esos acontecimientos. Dice, bueno, a ver por qué es que el consumidor actúa de esta manera y no de aquella otra, cómo deciden, se justifica eso. ¿Sí? Eso es una teoría, es un marco teórico. ¿Tá? Nosotros vamos a usar muchos marcos teóricos para estar estudiando en las distintas unidades que vayamos trabajando a lo largo de esta materia y de la otra. ¿Sí? Y también vamos a usar los modelos. Modelos como más herramental, ¿sí? Más de qué herramienta estoy utilizando para trabajar, para estudiar en economía. ¿Qué es un modelo? Y eso yo se los voy a... el concepto de modelo lo vamos a estar volviendo muchas veces. Ya ustedes van a ver que en distintas ocasiones, en distintos momentos, vamos a volver a este concepto de modelo y vamos a tratar de destacar algunas cuestiones que son las que vamos a ver ahora. Un modelo, dice, es una simplificación de la realidad, una abstracción, ¿sí? Que a través de supuestos, argumentos o conclusiones que llegamos con la teoría, explica un fenómeno más amplio. Y ahí ustedes me dirán qué complicado todo esto. Bueno, un modelo en realidad te dice que es una simplificación de la realidad porque uno, cuando estudia la realidad, no puede tomar todo lo que ocurre, todas las variables que intervienen. Entonces uno dice, bueno, voy a simplificar, me voy a quedar con esta partecita, ¿sí? Yo siempre en economía usamos el ejemplo de que un modelo sería como un croquis de una ciudad, ¿sí? Si uno va a una ciudad que no conoce, va a la dirección de turismo y pide un mapa y nos dan un mapa completo con cada arbolito que hay, con cada autito, con cada semáforo que hay en la ciudad y yo no voy a entender nada porque tiene que ser una cosa en tamaño real, entonces ya no entendí nada ahí. Entonces, ¿qué es un mapa? Y bueno, un mapa es una simplificación de esa ciudad. Me dice, bueno, las manzanas son así, las calles son así, no me dibuja el resto de las cosas que no me sirven, y yo con eso ya entiendo cómo me muevo en la ciudad. En un modelo es lo mismo, es simplificarlo, ¿sí? Por eso ustedes van a ver y pueden decir, che, pero a este modelo le faltan algunas cosas. Bueno, sí, lo importante es que las conclusiones sean potentes, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, simplifico. Digo, bueno, voy a tomar una serie de variables para analizarlas y voy a ver cómo se relacionan entre ellas, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de explicar algún fenómeno. ¿Eh? Entonces, cuando hablemos de modelo, el primer concepto importante es una simplificación, ¿sí? Un modelo no es la realidad completa, sino que es un poquito, una partecita relevante de esa realidad, ¿sí? Acuérdense el ejemplo del mapa, ¿tá? No es la foto satelital de la ciudad con todos los árboles y los perritos que están cruzando la calle y los semáforos. Es una simplificación con las callecitas marcadas y con eso ya me alcanza para moverme, ¿sí? Y ahora nos vamos a meter un poquito más en qué es lo importante de un modelo. Los modelos siempre analizan relaciones entre variables, ¿sí? Y tratan de explicar o predecir el comportamiento de las mismas, ¿sí? Ejemplo, si sube el precio
de tal bien, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada? Por ejemplo, porque uno de los modelos que vamos a trabajar ahora, o que ustedes tienen en el módulo, ¿sí? Eso es la relación causa-efecto. Si pasa esto con el precio, ¿qué pasa con la cantidad? Si pasa esto con, no sé, qué sé yo, pensemos, con el ingreso de las personas, ¿qué pasa con la cantidad demandada? ¿Sí? Eso es causa-efecto. Una cosa causa la otra. Eso hay mucho en economía, ¿sí? En economía hay mucho de análisis causa-efecto de relación entre variables, ¿está? Yo acá le estoy hablando de relaciones entre variables, entonces uno dirá, bueno, ¿qué es una variable? Bueno, una variable, en términos generales, es algo que varía, ¿sí? Eso es sencillo, un dato que cambia su valor, eso es una variable, algo que puede tomar distintos valores. Una variable económica representa un proceso económico, ¿sí? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, una variable puede ser el peso de una persona, bueno, pero eso no es una variable económica, ¿sí? Una variable económica es una variable que representa un proceso económico, ¿sí? Cuya magnitud puede cambiar. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, a ver si alguien quiere decirme un ejemplo de variable, de variable económica que se le ocurra. Cualquiera. Bien. El precio es un ejemplo claro de una variable. Si yo quiero hacer algo acá y no puedo. A ver, denme un minuto que voy a tratar de hacer algo. Siempre me salió esto, ¿eh? Van a ver qué genial que es. Ahora no me sale. A ver. Bueno, yo no escribo muy bien así. Estaba tratando de escribir. Precio. Otra variable. El ingreso de los consumidores. Ingreso. Yo le voy a poner una M porque no tengo ganas de escribir, porque no se me sale escribir con esto y porque ingreso nosotros siempre le decimos M. Pero si no tendría que escribir ingreso y es muy largo. Otra variable. Los gustos o preferencias. Las preferencias de los consumidores. ¿Qué otra? Las cantidades también sería, profe. Cantidades también, la cantidad demandada. Se me están yendo todos por la micro, muy bien, porque acá estamos con micro. ¿Alguna variable macroeconómica que miremos mucho en economía? Nicolás en el chat decía demanda. La demanda no es una variable, porque ¿El demanda dólar? el valor del ¿El índice de dólar, precios? el precio, el valor del dólar, ¿sí? Que el valor del dólar lo llamamos tipo de cambio, ¿sí? Esa es una variable, ¿sí? Bueno, me quedé sin lugar, pero ya está. ¿Ves que ¿Las leyes, profe? ¿Las qué? ¿Las leyes? No, no es una variable económica la ley. La Las ley decisiones es... políticas. ¿Cómo? Las decisiones políticas. Son difíciles de medir estas, ¿sí? Son como más de contextos, sí. La inflación. La inflación, sí. A ver, ¿alguien más me dijo algo? Perdón. El Producto Bruto Interno. Ese es uno de las estrellas que nos faltaba. El PBI, la inflación, la tasa de desempleo, ¿sí? Bueno, espérenme un segundito, chicos. Yo me voy a distraer un minuto para darle una cosa a la nena. Búscate la acá, Juli. Un minuto, chicos, ya seguimos. Sí, profe. Búscate las auriculares, eso, Juli. Allá. Ahí, mi amor. Ahí están los auriculares, Juli. Acá. Esperen, no me voy. Búscate unas galletitas. No, eso no. Dame. Eso no, estos. Bueno, disculpen, pero es así la virtualidad. Bueno, entonces ya encontramos un montón de variables. Lo que nosotros vamos a hacer en todas estas materias, en esta y en la que sigue, vamos a ir usando, ya van a ver que todo esto lo vamos a usar. Todas estas que ustedes dijeron las vamos a usar y muchas más. Tasa de interés, por ejemplo, un montón más. Vamos a tratar de analizar,
¿sí? Cómo entran dentro de un modelo, ¿sí? Vamos a tratar de explicar, por ejemplo, la inflación, entonces esa va a ser nuestra variable y vamos a ver de qué depende. Vamos a tratar de explicar el PBI, entonces esa va a ser nuestra variable y vamos a ver de qué depende, ¿sí? Causa-efecto, vamos a tratar de explicar, por ejemplo, el PBI, ¿sí? Fíjense, explicar o predecir el comportamiento de las mismas. ¿Quiénes son las mismas? Las variables, ¿sí? Por ejemplo, si, bueno, vamos a ver el PBI. O vamos a ver la inflación, o vamos a ver el desempleo, ¿sí? Todo eso lo vamos a trabajar, pero lo vamos a trabajar con modelos, por eso es importante este concepto de modelo que yo les quiero transmitir, porque lo vamos a usar mucho, ¿sí? Va a ser nuestra base en esta materia y en la próxima. ¿Cómo entran las variables en un modelo? Bueno, las variables en un modelo entran de dos formas, ¿sí? Pueden ser variables endógenas o pueden ser variables exógenas. Es una variable, la variable va a ser endógena o exógena en función de qué rol cumple en el modelo, ¿sí? La variable endógena es el valor que queda determinado en el modelo, ¿sí? Es lo que yo quiero explicar. Cuando yo pienso en la variable endógena, yo tengo que preguntarme, cuando estoy trabajando con un modelo, yo tengo que preguntarme, bueno, ¿qué quiero saber con esto? ¿Qué estoy tratando de explicar? Esa es mi variable endógena, lo que yo estoy tratando de explicar, ¿sí? Y la variable exógena es lo que viene de afuera del modelo, no está determinado por el modelo, sino que es un dato para este modelo, viene de afuera, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver un ejemplo, pero yo digo, bueno, a ver, tengo un modelo, yo digo, bueno, a ver si acá lo tenemos, ¿sí? Esto es un modelo simple de demanda, no se compliquen mucho porque esto ya lo vamos a estudiar en la próxima unidad cuando trabajemos con demanda. De todas maneras, como es algo que es medianamente conocido para todos nosotros, porque todos somos demandantes de algo en la realidad, en nuestra vida cotidiana, es algo que conocemos, ¿sí? Entonces, nosotros ya vamos a trabajar con lo que es un modelo de demanda. Entonces yo digo, bueno, si yo quiero estudiar la demanda, qué sé yo, la demanda de zapatillas. Entonces yo digo, bueno, vamos a estudiar un modelo de demanda de zapatillas. Primer pregunta, ¿qué quiero conocer? ¿Qué es lo que me interesa saber a mí cuando yo me encaro el análisis de un modelo de demanda de zapatillas? Lo que yo quiero saber es la cantidad de zapatillas, ¿sí? La cantidad consumida de zapatillas que hay en este mercado. Eso es lo que yo quiero saber. Entonces, esa es mi variable endógena, ¿sí? La que viene dada por el modelo, la que está determinada por el modelo. Entonces, ahora yo digo, bueno, ¿de qué dependerá la demanda? Acá hay un par de cosas, pero puede haber otras más. ¿De qué depende que ustedes se compren unas zapatillas X, de determinada marca, que es lo que yo quiero estudiar? ¿Qué creen ustedes que van a tener en cuenta cuando o qué hacen ustedes cuando van a hacer una compra? ¿Qué miran? ¿De qué depende su compra? El precio. El precio. Del precio, acá está. Del ingreso. Frenen acá porque es importante. El precio es un dato. Ustedes como consumidores, cuando van a Tate, les voy a decir yo, para todos los de Río Cuarto y la zona, los que no son de Río Cuarto y la zona no conocen, pero un lugar donde venden zapatillas, que es grande y todos lo conocen, los de acá. Cuando ustedes van a comprar, ustedes pueden determinar si compran o no cantidad demandada, ¿sí? Ahora, ¿el precio lo determinan ustedes? No. 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 Está en un cartelito así que me dice 10.000 pesos y me quiero matar, ¿sí? Está dado, es un dato. ¿Me gusta bien? ¿No me gusta? Bueno, no lo compro. ¿De qué más depende que yo pueda comprarme la zapatilla esa que me gustó? El modelo. Del ingreso que si hay nosotros este tengamos. modelo. Del ingreso, y ahí sigo a lo que me está diciendo alguien más, por ahí De la disponibilidad que tenga el mercado. Ahí voy, paren. De los gustos, que dijo por ahí alguien, no me está saliendo escribirlo acá, está acá, gusto. Me gusta, no me gusta, está de moda, la moda también influye, ¿sí? Lo usan todos, entonces yo también me las voy a comprar, ¿sí? Todo eso está incluido acá, ¿sí? Dijimos el ingreso. Disponibilidad, me decía por ahí alguien, ahí ya nos vamos al mercado, ya es otra cosa, ya lo vamos a ver la semana que viene, eso que vos me decís, porque eso ya es la oferta, ¿sí? Si hay o no hay bien. Yo estoy mirando solo el comportamiento mío como consumidora. Yo voy a Tate, como les dije, y me fijo el precio, tengo plata, no tengo plata, me gusta, no me gusta, y bueno, la compro o no la compro, ¿sí? Entonces ahí, en función de todo esto, ¿sí? También van a influir, no me lo dijeron ustedes, pero yo se los voy contando, por ejemplo, el precio de otros bienes. Que yo, ay, mira, la otra zapatilla vale cuánto, ¿sí? Entonces voy comparando, ¿sí?
Todas esas cosas y otras que se pueden estar ocurriendo, que determinan, por eso le digo, esto no es el modelo que estamos estudiando el concepto de modelo, entonces no nos perdamos en la demanda. Entonces, con todo esto que viene de afuera, que es exógeno, ¿sí? Más todos los supuestos o teorías que nosotros tenemos para analizar un mercado, que eso lo tiene una persona que conoce de las cuestiones de demanda, etcétera, decimos, bueno, esta es la cantidad que se demanda, ¿sí? Y después uno puede decir, bueno, si sube el precio, ¿sí? Sabemos que las cantidades van a bajar. Relación causa-efecto, ¿sí? Sube uno, baja el otro. Eso es relación causa-efecto. Esto es un modelo, ¿sí? Un modelo relaciona variables. ¿Qué es importante cuando ustedes empiezan a estudiar? Que puedan identificar en cada una de las unidades que vayamos viendo, cuando nosotros se los vayamos destacando, que hay modelos, identificar cuáles son las variables, identificar cuál es la endógena, cuál es la exógena, porque eso es clave, ¿sí? Porque la relación causa-efecto es de acá para acá, ¿sí? Esto determina la conducta del consumidor cuando va a comprar, entonces esta es la causa y este es el efecto, ¿sí? ¿Qué les quería comentar? Profe, Sí, entonces las exógenas son la causa y la endógena el efecto. Exactamente, sí señora. Nosotros estamos tratando de explicar, y con este modelo dijimos, bueno, esto es un resumen, ¿no? La cantidad demandada, esa es la variable endógena. Esa cantidad demandada, entre otras cosas, depende del precio del bien, del ingreso del consumidor, y entre otras, porque de nuevo no es el objetivo analizar la demanda, sino analizar el concepto de modelo. A estas variables las vamos a llamar exógenas, porque son las que vienen por fuera, las que no están explicadas por el modelo, ¿sí? Son un dato que me viene de afuera, ¿sí? Mi ingreso es un dato para la decisión de consumir o no, ¿sí? Yo digo, bueno, me pagan el aguinaldo, me voy a comprar zapatillas, ¿sí? Eso es un dato, ¿ah? Ahora, vamos a frenar un poquito acá. Aclaración re importante. Nosotros en esta materia y en la que viene, trabajamos con modelos bivariables. ¿Qué significa eso? Solo hay dos variables. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar de una manera más simplificada. Cuando grafiquemos, solo vamos a graficar en dos ejes, ¿sí? Cuando trabajemos con funciones, vamos a trabajar con funciones lineales en general, con funciones de dos variables. Entonces, decimos, bueno, exactamente. ¿Quién dijo eso? ¿Nico? ¿O un alumno? No, Alexis, sueldo. Ay, muy bien, Alexis, muchas gracias, no les quería decir esas palabras difíciles. Bien, gracias, Alexis. Entonces vamos a tomar solo dos variables, ¿sí? Ahora, ustedes me dirán, ¿y qué hago con todas las otras? Porque acá dice variables exógenas y yo tengo dos acá y fui marcando más. Entonces yo, bueno, ¿qué hago con todas las otras? Como dijo su amigo, ceteris paribus, que significa vamos a dejar todo lo demás constante, las vamos a considerar fijas, ¿sí? Las vamos a considerar constantes. A los términos del modelo no van a cambiar, ¿sí? Solo vamos a tener una variable exógena y una variable endógena. ¿Y el resto qué hacemos? Y bueno, el resto les vamos a decir que son parámetros o determinantes y los vamos a considerar constantes, ¿sí? ¿Qué significa que nunca van a cambiar? No, significa que pueden estar cambiando, pero van a tener otro impacto en el modelo. Ya lo vamos a ver. Cuando trabajemos con demanda, lo vamos a analizar. Y en el próximo modelo probablemente también lo analicemos, en el que vamos a ver ahora. ¿Tá? Entonces, resumiendo acá, volvamos a esto. Tengo variable exógena, variable endógena. Esta es la que está determinada por el modelo, esto es lo que viene de afuera. De todas estas, solo una va a ser variable y las otras las vamos a considerar constantes. En el modelo de demanda, solo el precio del bien es variable y todo el resto lo vamos a considerar constante. De nuevo, ¿eso significa que nunca cambia? No, significa que si cambian vamos a tener que hacer un análisis particular de esta conclusión, ¿sí? Pero lo único que vamos a analizar dentro del modelo es la relación entre el precio del bien y la variable endógena, ¿sí? Y el resto lo consideramos constante, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con un modelo muy sencillo, que es el modelo de posibilidades de producción, el primer modelito que estudiamos en economía, un modelo muy sencillo y que le trata de
pero muy potente en las conclusiones, ¿sí? Fíjense que va a ser un modelo muy potente en las conclusiones que tiene, y que va a hacer referencia a esto que dijimos al principio, la cuestión de la escasez, ¿sí? Y la cuestión de la necesidad de elegir permanentemente cuando se toman decisiones, ¿sí? Para tomar decisiones sobre elegir, ¿sí? Me voy para acá, me voy para allá, me quedo con mucho de esto y poco de lo otro, o al revés, ¿tá? Y vamos a aprovecharlo, aparte de analizar las conclusiones a las que llega la frontera de posibilidad de producción, vamos a aprovecharlo para ir metiendo este concepto de modelo que les comenté recién. Disculpen, chicos, un rato, Julio. La frontera de posibilidad de producción muestra la cantidad de bienes y servicios que una economía puede producir cuando se ve limitada por la cantidad de recursos y la tecnología, ¿sí?, disponible. ¿Qué quiero decir acá? Bueno, esto que dijimos recién, cuando empezamos. Nosotros tenemos recursos escasos, ¿sí? Entonces, dado la cantidad de recursos que tiene una economía, ¿sí? Esto es un análisis de una economía completa. Dado la cantidad de recursos que tenemos y dada la tecnología, y bueno, vamos a poder producir una cierta cantidad de bienes y servicios. No vamos a poder producir infinito, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque estoy limitado por los recursos disponibles y por la tecnología disponible. La frontera representa la cantidad máxima que será la cantidad máxima posible de bienes y servicios que se pueden producir con recursos y tecnología que tengo. Profe, ¿Sí? Sí, dígame. Este modelo es en pleno empleo, ¿no? Ahí lo vamos a ver. ¿Qué pasa si hubiera desempleo? Ya lo vamos a ver porque es una conclusión del modelo. ¿Sí? La frontera considera pleno empleo, estar en la frontera, pero también vamos a tener conclusiones sobre el desempleo o la ineficiencia. ¿Sí? Ahora en un ratito llegamos. Está muy bien la pregunta, es atinada, corresponde, sí, sí. Imaginemos entonces que tenemos dos bienes, ¿sí? Lo vamos a hacer muy sencillo. De nuevo, esto es un modelo que simplifica, es para entender qué tenemos acá. Imaginemos que nosotros tenemos dos bienes, celulares y PC. Tenemos una determinada cantidad de recursos, ¿tá?, que estarán por ahí. ¿Sí? Tenemos recursos que están dados y tecnología que está dada. ¿Sí? Miren acá que nos sale esto. ¿Sí? Estos son la tecnología disponible y los recursos con los que dispongo. ¿Tá? Entonces imaginemos que tenemos celulares y tenemos computadoras. Y ahí lo que tenemos son distintos puntos. ¿Qué me dice? Si yo utilizo todos los recursos para producir celulares, ¿sí?, o sea, todo esto que tengo lo mando acá, no me queda nada para producir computadoras, ¿sí? Entonces voy a estar en un punto como eso, ¿sí? Si acá mido celulares, yo digo, bueno, voy a producir 18 celulares, pero voy a producir 0 computadoras. ¿Tá? Ahora digo, bueno, yo quiero empezar a producir computadoras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que sacar recursos de los celulares para pasarlos a producir computadoras. Entonces, bueno, voy a producir una computadora, pero voy a bajar la producción de celulares. Entonces voy a tener una computadora, 17 celulares, tengo un punto como ese. Y sigo, digo, bueno, quiero producir un celular más. Disculpen de nuevo, búscate comida, Julia, ahí en la lata. Me perdí, ya está. Aumento la cantidad de computadoras, bajo la de celulares. Tengo más computadoras, menos celulares. Y así con todos los puntos. ¿Sí? Que llega un punto donde digo, bueno, si uso todo para producir computadoras, no me queda nada de celular. ¿Sí? Así que si nosotros unimos todos esos puntos, encontramos lo que se llama la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué es la frontera de posibilidad de producción? La máxima posibilidad de producción de bienes, las distintas combinaciones de producción de bienes, ¿sí?, lo máximo que yo logro, ¿tá?, con los recursos disponibles y la tecnología disponible. Más no puedo. ¿Sí? Fíjense que la frontera de posibilidad de producción siempre tiene pendiente negativa. ¿Sí? Tiene pendiente negativa porque para producir más de uno necesito producir menos de otro. ¿Ah? Eso es un poco lo que decíamos, la cuestión de optar, ya lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Antes de ir a las conclusiones de la frontera de posibilidad de producción, vamos un poquito con la aplicación de modelo acá. La frontera es un modelo muy sencillo, ¿sí?
Es un modelo muy sencillo donde podemos identificar variables y parámetros o determinantes. Las variables son las representadas en los ejes, siempre. Eso, chicos, nunca va a fallar. Si ustedes enfrentan un modelo, nosotros vamos a trabajar mucho con gráficos, ¿sí? Cada gráfico que nosotros hacemos, vayan familiarizándose. Yo les cuento acá una cuestión para que lo tengan en cuenta. Si bien esta materia no exige como correlativa matemática aprobada ni regularizada, es una materia que necesita del conocimiento de matemática, ¿sí? Entonces, puede que ustedes no la tengan regular, pero necesitamos que ustedes sepan matemática, ¿sí? Y nosotros usamos mucho en esta materia los gráficos, ¿sí? Usamos mucho la herramienta del gráfico. Que una herramienta del gráfico, bueno, ustedes tienen un sistema de ejes, y en ese sistema de ejes uno siempre pone las variables que van en los ejes, ¿sí? Es clave ponerle nombre a estas variables, ¿sí? Si ustedes no le ponen nombre al eje, está mal, ¿sí? Bueno, disculpen, ¿eh? Vuelvo en 2 minutos. Volví, disculpen, esto siempre va a ser así, chicos. Ustedes van a familiarizarse con el grupo acá. Yo les decía, bueno, las variables siempre van en los ejes. Cuando nosotros representamos un modelo en un gráfico, siempre tenemos que ponerle nombre a los ejes. Las variables, en este caso, son celulares y PC. Fíjense que si volvemos a la tabla, lo que está variando o modificándose son las computadoras y los celulares. Esas son las variables. En este caso en particular, en este modelo en particular, no está tan sencillo decir cuál es exógena y cuál es endógena, porque uno diría, bueno, depende qué es lo que quiero estudiar. Yo puedo decir, bueno, voy a enfrentar este modelo tratando de ver cuánto es la cantidad máxima de celulares que puedo producir, entonces el dato será la cantidad de computadoras que estoy produciendo, o al revés, ¿sí? En este caso en particular no hay una relación causa-efecto tan clara como en el caso de la demanda de zapatillas, por ejemplo, ¿sí? Pero es el único caso que nos va a pasar eso. Entonces simplemente tenemos que saber que las variables, que son las que varían, ¿sí?, son los bienes que están en los ejes, ¿sí? Esas son las variables, las distintas cantidades de bienes que puedo producir, que obviamente una depende de la otra, porque dado los factores, yo digo, bueno, si voy a producir 0 computadoras, puedo producir 18 celulares. Ahora, si quiero producir una computadora, se me baja la cantidad de celulares, ¿sí? Y lo mismo a medida que sigo, ¿se entiende? ¿O hay alguien perdido por ahí? El tema, esos son los variables. Y los parámetros es lo que está fijo, lo que está dado, lo que determina esta situación. Los parámetros son los recursos y la tecnología, ¿sí? Como les decía recién, el modelo representa la máxima cantidad de computadoras y teléfonos que se pueden producir con los recursos disponibles y la tecnología disponible, ¿sí? Eso es el modelo de frontera de posibilidad de producción, que si ustedes piensan, es potente la conclusión, porque uno dice, bueno, a ver, en esta economía, ¿cuál es lo máximo hasta donde podemos llegar dado la tecnología y los recursos que disponemos, ¿sí? Y las conclusiones a las que llega son importantes. Una conclusión importante a la que llega este modelo es la cuestión de la frontera de posibilidades de producción y la elección, que eso es un poco lo que dijimos al principio, con la cuestión de que la economía es la ciencia de la elección, ¿sí? Siempre estoy en necesidad de optar. ¿Sí estamos? A ver si esto se hace solo. No, no se hizo solo. No se hizo solo. Bien. Si nosotros estamos, perdón, me fui. Debería tener marcado un puntito acá, se lo voy a hacer yo. Si nosotros estamos en un punto como este, ¿sí?, como dijimos recién, y deseo aumentar la cantidad de producción de computadoras, sí o sí vamos a tener que dejar de producir teléfonos, ¿sí? No hay opción. O sea, la elección es decir, bueno, me paro acá o me paro acá. Siempre tengo que elegir. Dejo una cosa para tener más de la otra, ¿sí? Y eso les pasará a ustedes,
cada vez que tienen que tomar decisiones, ustedes que van al supermercado con una determinada monto de dinero disponible para gastar, y siempre tienen que elegir, no pueden traerse todo el supermercado, tienen que elegir, bueno, me llevo más de esto, dejo un poco de esto, ahí vamos haciendo equilibrio. Bueno, la frontera de posibilidad de producción me muestra cómo en la producción también está eso, ¿sí? Imagino la producción agrícola, ustedes tienen un campo y ustedes dicen, bueno, tengo 200 hectáreas, bueno, las 200 hectáreas no puedo sembrar tres cosas, puedo decir, bueno, o siembro una o siembro la otra, o siembro un poquito de una y un poquito de la otra, pero el campo es finito, ¿sí? Tengo 200 hectáreas, tengo 200 hectáreas. No puedo tapar el campo de dos cultivos diferentes, ¿se entiende? Es como es uno o es el otro. Dámelo. Bueno. Entonces, siempre hay que elegir. Si queremos más de uno, tenemos que dejar de producir al otro. La frontera, entonces, muestra esas alternativas de elección, ¿sí? Esa es una conclusión importante. La otra conclusión importante, y este concepto, chicos, es recontra importante en economía y lo vamos a usar un montón de veces, que es el concepto de costo de oportunidad, ¿sí? Por favor, Julia. A ver, quiero marcar acá y no puedo. Costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es el costo al que a lo que tenemos que renunciar para obtener algo, ¿sí? Siempre que nosotros, ven esto que está acá, esto es clarísimo, nada es gratis, ¿sí? Aunque nos parezca, ¿tá? Siempre tenemos que renunciar a algo para obtener otra cosa, ¿sí? Si yo estoy en un punto como este, ¿sí? Y quiero producir una computadora más, tengo que renunciar a 3 unidades de teléfono. Ese es mi costo de oportunidad. Es lo que renuncio de una cosa para obtener otra, ¿tá? Y esta frontera de posibilidades de producción me permite analizar ese concepto de costo de oportunidad, cómo tengo que dejar algo para obtener otra cosa, ¿sí? Y en economía siempre aparece, y ustedes piensen, ¿por qué siempre aparece el costo de oportunidad? Porque siempre estamos dejando una cosa para obtener otra. En el caso de nuestros tiempos, esto también vale mucho, ¿sí? Si uno tiene un determinado tiempo, es, bueno, el costo de oportunidad de estar, por ejemplo, en esta clase de economía, en este momento, es tal vez estar dejando una hora de trabajo, o tal vez estar dejando una hora de recreación, o estar dejando una hora de ponerse a estudiar otra materia, ¿sí? Ese es el costo de oportunidad de estar dedicando una hora a escuchar la materia economía. Bueno, porque estoy dejando algo, siempre estamos dejando algo, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo entiendan, lo vamos a destacar muchas veces, lo vamos a destacar cuando analicemos los conceptos de costos, porque es importante. Disculpen, chicos, te vas afuera, Julio. Desactivado el audio. Profesora, te Lore, silenció. sí. ¿Profe? Ahora lo solucionamos, chicos. Lore, estás muteada. A ver ahí. Ahora sí. ¿Se escucha ahí? Sí. Ahora sí, Lore. Sí. Perfecto. A ver. Bueno, entonces no escucharon la discusión con mi hija, qué suerte. Nos lo perdimos. Ay, Dios, qué suerte. Bueno, sé que inteligente la Suele compu. pasar, profe, suele pasar. O alguien muy amable Nos pasa todo, profe, no se preocupe. Todos los que somos padres tenemos un problema. Sí, Dios. Sí. Se vuelve a cortar. Profe, sigue muteada. Dios. Sí, Ahí está, profe, sigue ahí siendo está, ahí muteada. está. Ya encontré cómo es mutear rápido. Gracias. Ahí está.
La tercera conclusión importante es la eficiencia económica. Y un poco lo que responde, un poco lo que preguntó una de sus compañeras al principio de esto, de cuando trabajamos la frontera de posibilidad de producción, que me habló del desempleo. Y bueno, este modelo también sirve para analizar estas cuestiones. La frontera de posibilidades de producción, como su nombre lo indica, es una frontera, ¿sí? Es un límite, es lo máximo a lo que podemos llegar. Todo lo que esté por debajo, por ejemplo, el punto A, estamos desperdiciando recursos y ahí podemos estar hablando del desempleo, ¿sí? Acá hay recursos desocupados, ¿sí? Yo podría estar, a ver si logro, no sé, no puedo más dibujar, no me deja más dibujar. Bueno, yo podría estar corriendo, acá me deja. Fíjense que si uno está en un punto como el A, ¿sí? Uno podría estar diciendo, bueno, con la misma producción de celulares, ¿sí? Yo voy a producir esta que está ahí produciendo acá, ¿sí? ¿Por qué decimos que esto es una situación ineficiente o de desempleo? Porque yo podría producir la misma cantidad de celulares y más computadoras, si uso más factores o los uso de manera más eficiente, ¿sí? O podría decir, bueno, puedo producir la misma cantidad de computadoras y puedo tener más celulares, ¿sí? ¿Por qué puedo hacer eso? Bueno, porque aprovecho los recursos de otras maneras. El ejemplo del campo que yo les decía, bueno, imagínense que ustedes tienen 200 hectáreas de campo y están sembrando 150. Y uno diría, bueno, con los recursos que tenés, podés tener más producción sin necesidad de bajar del otro. ¿Ven la diferencia? Una cosa es irme de acá hasta acá, ¿sí? Que estoy sobre la frontera, entonces tengo que dejar de uno para tener más de otro, que irme de acá a acá, ¿sí? Que no estoy sobre la frontera. Entonces, si uso de manera eficiente, llego a la frontera. Ahora, una vez que llegué a la frontera, ya está. No puedo correrme de ahí. Lo único que puedo hacer es moverme sobre la frontera. Pero para llegar al punto B, me es imposible. Estos puntos son situaciones que no se pueden alcanzar, no alcanzables, sería lo correcto, ¿sí? Es imposible de alcanzarlo. ¿Por qué no puedo alcanzarlo? Porque no me dan los recursos para estar en esta situación, ¿sí? No puedo llegar a correrme hasta acá con los recursos que tengo. Si yo estoy acá, no puedo ir acá. Ahora la pregunta es, ¿nunca puedo ir acá? ¿O cómo podría ser para llegar acá, para alcanzar este punto que hasta ahora lo veo inalcanzable? Aumentando los recursos. Exactamente, aumentando los recursos, ¿sí? La forma es tener más recursos, y ahí es cuando se habla de crecimiento económico, ¿sí? Cuando uno habla de crecimiento económico sostenido, es cuando uno dice, bueno, tengo más tecnología, más recursos, más trabajo o mejor trabajo, ¿sí? Todo lo que haga que mejore la tecnología disponible, o aumente el capital, o aumente el trabajo, o haya nuevos recursos naturales, o mejor forma de explotar esos recursos naturales, eso es lo único que va a hacer que nos podamos mover y encontrar estos puntos que antes eran inalcanzables, como ese que estaba recién ahí. Y fíjense otra conclusión en términos de modelo que nosotros decíamos. Cuando nosotros tenemos los recursos fijos, ¿sí? Estos determinantes que están dados, estos parámetros que eran los recursos y la tecnología, si yo muevo las variables, muevo una variable, o sea, si aumento una variable, bajo la otra, me muevo sobre la curva, ¿sí? ¿Cuál es la única forma de mover la curva? La única forma de mover la curva es modificando los parámetros, ¿sí? Si aumento la tecnología, si aumento el capital, si aumento el trabajo, que son mis parámetros, que se acuerdan cuando nosotros hablamos de modelo, dijimos, no es que nunca van a cambiar, pueden estar cambiando. Lo que pasa es que, ¿qué pasa si cambian? Se traslada la curva, ¿sí? Siempre que cambien los parámetros, la curva se traslada. Siempre que cambien las variables, nos movemos sobre las curvas, ¿sí? Les vuelvo a poner el cuadrito este que había modificación de variables, fíjense. Acá se iban modificando las variables, porque eso no me deja, perdón, se fue el diablo esto. Allá, ¿ven? Se van modificando las variables, ¿sí? Pasa de 0 a 1, de 18 a 17, de 1 a 2, ¿sí? Me muevo sobre la curva, ¿tá? Cambian las variables, me muevo sobre la curva. Cambian los parámetros, ¿sí?
Ahí va. ¿Está bien ahí? Cambian los parámetros, se traslada la curva. ¿Sí? ¿Cuál es la única forma de que cambie, de que se traslade la curva a la derecha? Es a través de mejoras tecnológicas. O de mejora en el capital o de mejora en el trabajo. En general, la curva de frontera de posibilidad de producción no se achica, tendría que haber catástrofes naturales, ese tipo de cosas que uno, bueno, tengo menos recursos disponibles o la tecnología retrocedió, qué sé yo. Es como, en general, uno pensaría que la frontera de posibilidad de producción es una curva que siempre se va a ir expandiendo a la derecha, ¿sí? Entonces, uno que tendría que tener como objetivo tratar de tirar siempre esta curva a la derecha, porque ¿qué es lo que me permite tirar esa curva hacia la derecha? Poder tener más bienes y servicios, ¿sí? Si yo quiero llegar acá, como bien dijeron ustedes, la única forma que tengo es hacer esto con la frontera. Bueno, no me quedó muy bien. ¿Y cómo hago esto con la frontera? Mejorando todo esto que tengo acá, ¿sí? Eso en términos de conclusión del modelo. Les vuelvo a decir lo mismo, en términos de pensar en el concepto de modelo, como dijimos recién, de cómo estudia el economista, lo que me está diciendo es, moví un parámetro, trasladé la función, ¿sí? A ver si vuelvo acá a la... Estamos ahí, espérenme, ahí vuelvo. Volví, hola. No sé si queda alguna duda de esto. Un poco la idea era presentarle este tema. La semana que viene estaríamos terminando con algunas cuestiones del módulo 1, ¿sí? Para ya la otra comenzar con el módulo 2. De nuevo, esta es una clase de lo que normalmente uno daría en 3 clases en el cursado presencial. La idea de acompañarlos con estos encuentros es ayudarlos en los temas más importantes, pero no reemplaza la bibliografía. Ustedes tienen que estudiar de la bibliografía. Profe, una Profesora, ¿le puedo hacer consulta. una consulta? Sí, digan las dos. Primero las damas. Primero las damas.